nuevamente a su programa Desafío. Aquí estamos ya en vivo transmitiendo con el maestro Rafael Loret de Mola. Y bueno, pues hoy traemos preguntas interesantes que nos va a apoyar y a contestar en esta crónica. ¿Cómo está, maestro? ¿Cómo le va? Buenos días. Pues cerrando la semana con muchas ganas y con mucho entusiasmo, pero también con poco optimismo respecto a la situación. Así es, y una pregunta importante, ¿por qué? ¿Qué opina usted que Estados Unidos siga espiando? No, esto es algo muy grave porque resulta que ya tenemos que acostumbrarnos como si fuera una cosa natural al espionaje de todo tipo, al espionaje ahora a través de los celulares, en el caso de México, al hecho de que el presidente Barack Obama de los Estados Unidos utilice el espionaje de la gente como la NSA, como el FBI, como la CIA, no han hecho más que estar espiando a los periodistas por todo el mundo. Es muy grave, por ejemplo, que hayan espiado a Angela Merkel, que es la que yo llamo la que está adelante en el cuarto Reich. Porque Alemania ya está al poder europea desde hace mucho tiempo y Angela Merkel es como el gran ícono de esta unión. Y además la que impone las normas, la que impone las reglas. Y ahora sí, pues tuvo que someterse al gran poder universal en cuanto a que se impuso la idea de que hay que espiar, pero ¿por qué? ¿Por qué espía a Estados Unidos a sus aliados? ¿Por qué espía a todo lo que le rodea? ¿Por qué espía a los presidentes mexicanos? ¿Qué derecho tiene de violentar la soberanía de los países que no están aliados o alineados con él, con esta nación? Yo creo que cuando se sabe un dato escalofriante, el hecho de que 200 millones de mensajes cibernéticos al día son espiados y analizados por las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, nos damos cuenta de hasta dónde llega el nivel de penetración de estas agencias y hasta dónde llega pues la inseguridad que esto ocasiona, sobre todo en líderes de opinión, en líderes políticos, en líderes religiosos, que ya no pueden tener confidencialidad en sus tratos, porque no sabemos si se está recogiendo todo lo que se dice y que no tiene, por supuesto, que ver con los Estados Unidos, con la idea de que Estados Unidos sí recoge las llamadas y las utiliza para sus propios fines nacionales. Esto a mí me parece gravísimo porque la costumbre se está extendiendo también en México, se está extendiendo en muchas partes del mundo, se está extendiendo en Europa. Ya parece normal que el espionaje telefónico, que antes era reprobable, ahora sea ya hasta motivo de una prueba judicial. Se admite el espionaje telefónico cuando se trata de ir a un pleito, hasta en el caso de los matrimonios con desavenencia. Y esto pues prácticamente porque quita toda privacidad al trato humano. Creo que es algo que debemos analizar con mucho cuidado, el amor. Es correcto, maestro. Y por otro lado también continúan los marines interviniendo en la Armada. ¿Qué opina usted sobre este tema? Bueno, esto es algo muy importante. Fíjate que durante el gobierno de Felipe Calderón, hay mucha gente que no lo sabe, en la última etapa, cuando más débil, más vulnerable parecía este presidente, autorizó a que algunos marines de los Estados Unidos pudieran incursionar en la Armada Mexicana. Esta fue la razón por la cual desde 2010, a finales de 2010, cuando se acribilla a Arturo Beltrán Leiva precisamente en Cuernavaca, cuando aparece precisamente la fuerza de la Marina en operativos que debieron haberse hecho a través del ejército. Hubo mucha especulación al respecto. Se dijo que lo que pasaba es que el ejército, como estaba infiltrado, no le daba confianza al presidente y que por eso estaba utilizando como primera fuerza a la Marina. En realidad lo que ocurrió fue que autorizó debajo del agua, el presidente Calderón, la posibilidad de que marines estadounidenses se incorporaran a la Armada Mexicana para ir orientando sus acciones en todo el territorio nacional y por supuesto saliéndose de los límites naturales que tiene la Marina.
La Marina está para cuidar nuestras costas y para cuidar nuestro mar territorial, no para hacer operativos hasta en el centro comercial de Polanco, como en alguna ocasión me encontré que los marinos entraban y salían y con metralletas en medio de los que estaban ahí comprando normalmente y de los vendedores. Esto me resultó francamente molesto, porque era la primera vez que el hecho de que la Secretaría de Marina esté ubicada en la Ciudad de México pues, sirviera para algo más que dragar el lago de Chapultepec. Me parece absurdo que esté la Secretaría de la Marina precisamente en México. Tiene que estar, obviamente, en algún puerto, en Veracruz, en Acapulco, en algún sitio que tenga salida al mar. Para eso está la Marina, no para estar en las lagunas en medio del asfalto metropolitano. Pero lo grave es que cuando viene Barack Obama en mayo pasado, uno de los temas más ásperos que trató con el presidente Peña Nieto fue precisamente el hecho de que el presidente Peña había desistido de la posibilidad de que continuaran los marines trabajando de manera camuflada con elementos de la Armada Mexicana. Esto molestó mucho a Barack Obama y eso fue uno de los temas de discordia que no pudieron resolverse en esta reunión. Barack Obama salió bastante disgustado, hay que decirlo, no salió con esa sonrisa que siempre le acompaña cuando se siente vencedor en un debate, sino más bien salió disgustado porque aunque se le dieron los contratos posibles, pues no logró el objetivo principal. Pero resulta que Barack Obama regresa en febrero y va a ir a Toluca, en donde es más fuerte que en ninguna otra parte el señor Peña Nieto, y por supuesto que esto deriva en una serie de condicionamientos que ha debido cumplir el gobierno mexicano para atenuar la mala disposición que ya se tenía en los Estados Unidos acerca del gobierno peñista. Esta es la realidad. Y lo que puede ocurrir es que estos marines estadounidenses vuelvan a incorporarse a la Armada con el beneplácito forzado del almirante Vidal Soberones, que es el secretario de la Marina, y que por supuesto está dispuesto a que, de acuerdo a las órdenes del presidente, puedan incorporarse estos elementos en lo que yo llamo una pequeña invasión estadounidense a México, obviamente bajo las sombras de la sospecha, bajo las sombras de la noche y bajo las sombras de una política bastante turbia, amor. Híjole, terrible la verdad. Y por otro lado también, ¿qué cree usted? ¿Funcionará la estrategia del gobierno federal con Alfredo Castillo, el supuesto mano negra? ¿Qué opina? Pues yo no creo que Alfredo Castillo sea el elemento más indicado como para enfrentar una problemática tan aguda como la que presenta Michoacán en este momento. Hay que considerar que Castillo está saliendo precisamente de la Procuraduría Federal del Consumidor. Y no creo que los pleitos de marchantes y marchantas pues tengan mucho que ver con los pleitos de narcotraficantes y autodefensas como lo que está ocurriendo en Michoacán. Lo que ocurre es que Castillo es un hombre manejable, es un hombre operativo para el secretario de Gobernación, y esto vuelve otra vez a plantear hasta cuándo las fuerzas de seguridad pública federales van a seguir dependiendo de la Secretaría de Gobernación y hasta cuándo el señor comisionado nacional de seguridad pública, don Manuel Mondragón Cal, va a tener la fuerza institucional suficiente para tratar de salir adelante en cuanto a todo este berenjenal que se ha armado en Michoacán y que puede extenderse a otras partes del país. A mí lo que me preocupa es que se haga un cerco alrededor de la Ciudad de México, no solamente de las entidades limítrofes de Michoacán, que pueden ser el Estado de México mismo, Jalisco, Colima, Querétaro, Guanajuato, sino también, por ejemplo, Morelos, para ir cerrando el círculo. Esto puede ser muy complicado porque es un plan muy antiguo. Desde 1994, cuando surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, uno de los proyectos principales de Ate Marcos fue precisamente ese,
el unir las fuerzas con las demás guerrillas. No sabíamos que el ZLN se convertiría a los pocos días en la primera guerrilla pacifista del mundo, pacifista entre comillas, claro, pero así fue. Pero cuando intentó declarar la guerra al gobierno de Carlos Salinas en el 94, el proyecto era ese, ir asfixiando poco a poco, rodeando la capital de la República para aislar a la capital del resto del país y entonces poder armar un verdadero revulsivo, una verdadera revolución, además exigiendo que el ZLN fuera considerado en las instancias internacionales como fuerza beligerante, lo que le daría a los jefes de este movimiento, a su comandante Marcos, o a quien designaron los comandantes que en aquel entonces se mencionaban, podían sentarse a la par con los representantes del gobierno mexicano, por ejemplo, en la ONU. Así es. Esto era totalmente descabellado, por supuesto que se interrumpió la medida, pero ahora ha vuelto a surgir esto, porque aunque dicen que las fuerzas federales han tomado ya 27 de los municipios que estaban en poder de los autodefensas, no se dice si esto es para que vuelvan otra vez a estar en poder ya no de los autodefensas, sino de los caballeros templarios. No puedo entender que se haya priorizado, y esto es muy interesante subrayarlo, seguir insistiendo en este punto, la persecución a los autodefensas de la importantísima lucha contra el cártel de los caballeros templarios y contra los cabecillas de este organización, empezando conservando Gómez Martínez, Ángeles Latuta, que está en complicidad con Julio César Godoy Toscano, vuelvo a subrayarlo, medio hermano del gobernador, del exgobernador periodista Leonel Godoy Rangel. Algo tienen que decir los partidos políticos también al respecto, porque si todos están contaminados, pues por lo menos que hablen de lo que les corresponde a cada uno. Y lo que pasa en Michoacán es que está rebasado el gobierno, mejor todo viejo priista, pero está rebasado también todas las demás instancias de gobierno. Y ahí es donde entra la duda acerca de si se debe o no insistir en la desaparición de poderes en Michoacán. En mi personal punto de vista, no debe ocurrir tal cosa porque sería tanto como darle la victoria a los violentos y dejar espacios libres, espacios vacíos, para que tomaran estos espacios precisamente narcotraficantes, autodefensas y todos aquellos que están en busca de un huequito para consolidar sus poderes regionales. Esto sería mucho más grave en cuanto a la descomposición política, sobre todo en una entidad que está partida en tres. No olvidemos que la familia Calderón sigue teniendo una gran influencia a favor de la derecha en Michoacán, el PRD obviamente guiado por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que no habla suficientemente claro sobre lo que debe hacerse en su tierra, y el PRI, que está por supuesto cada vez más desmantelado ante la ausencia de mando, de proyecto político y de control por parte del gobernador Vallejo. Es correcto. Y bueno, para continuar hablando precisamente de esto, pero lo que nos debilita tanto, la economía nacional, ¿usted cree que resistirá 2 años previstos para que surjan los efectos de la reforma? Es prácticamente imposible eso, el amor. Realmente nos está vendiendo la idea de que tenemos una economía sólida, no es cierto. Las reservas internacionales, aunque son muy altas, no son suficientes para paliar, pues por ejemplo, la deuda externa e interna de sector público y privado, que ya rebasa el $1 billón, es decir, $1,000 millones. Esto significa que debemos, por cada peso que esté invertido o ahorrado en el Banco de México, debemos 5.5 dólares más. Esto es algo que nunca había ocurrido en la historia del país. Por eso es que está observándose este freno a la economía este año, pues, prácticamente perdido en discursos, en buenas voluntades, en fotos para la impresión mediática, con el presidente pues obviamente paseándose por los estados damnificados por las tormentas Irene, por el huracán Irene, por la tormenta Manuel, y en escenarios que no representan más que la continuidad de una política demagógica que no nos lleva a ninguna parte.
Lo grave del asunto es que el presidente ha dado como plazo 2 años para comenzar a recibir, dice él, los efectos de sus reformas, sobre todo de la energética. Así es. Eso significa que si en 2 años los mexicanos se agarran el bolsillo y ven que no hay tal resultado, aunque nos vendan el hecho de que ya no van a subir las gasolinas de precio, el hecho de que van a reducir las tarifas de la luz, pero todo esto es absolutamente momentáneo. Esto no es permanente y esto nos puede llevar a un quebranto muy, pero muy serio de cuánto podemos ahorrar los mexicanos en una época tan difícil y tan compleja. Ya lo hemos visto en este diciembre pasado. La cuesta de enero se nos adelantó antes de Navidades. Ya lo estamos sintiendo con un recrudecimiento del terrorismo fiscal. Ya se está viendo que no hay manera de ajustarnos a las nuevas tasas tributarias porque nos dejan prácticamente sin capacidad operativa. Y ha tenido que prolongar hasta abril el proyecto de la facturación electrónica porque prácticamente nadie sabe cómo se va a funcionar este esquema, nadie conoce la manera de ponerse al día, nadie sabe finalmente hasta dónde Hacienda va a llegar con esta iniciativa y si está bien controlada, porque de repente aparecen listas que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Así es. Y bueno, pues las remesas de los mexicanos en el exterior serán suficientes para amortizar los golpes contra la productividad. ¿Qué dice usted? No lo creo, el amor. Los mexicanos en el exterior cada vez son más ofendidos, son más humillados, son menos valorados. Las remesas, aunque representan ya la fuente de ingreso número 1 para el país, en este momento van a la baja. Es decir, han descendido notoriamente, precisamente como consecuencia de las políticas xenofóbicas o xenófobas de los Estados Unidos y además no han dejado de haber un flujo incesante hacia los Estados Unidos porque en México no se están generando los suficientes empleos. Ellos no se están generando empleos. Comienza a ascender la tasa de desempleo de manera muy significativa, comienza a haber mayor interés por que crezca la seguridad pública, o sea, el IMSS, los derechohabientes del Seguro Social, porque ya no hay quien pueda costear la medicina privada. Empezamos a observar que el deterioro del poder de vida de los mexicanos empieza a ser similar a las épocas de crisis estructurales económicas más señaladas de los últimos años, 1976, 1982, 1994. Y me parece que esto significará para el presidente Peña uno de los grandes desafíos a resolver en los próximos meses, porque definitivamente no creo que podamos esperar la bonanza anunciada para dentro de 2 años, si es que es posible que institucionalmente se logre consolidar algo en este gobierno actual. Y bueno, por último, ya para terminar, ¿usted cree que terminará o cuándo podremos terminar la asfixia de los maestros disidentes? Eso, amor, me parece terrible. Dentro de unos días van a volver a marchar en la Ciudad de México, mañana mismo van a comenzar otra vez las protestas, la arribazón de maestros de todas partes del país para confrontarse contra las fuerzas policíacas, para comprometer al gobierno federal y al gobierno local hasta ver hasta dónde aguantan. Esto es una especie de chantaje soterrado que no nos lleva tampoco a ninguna parte. Y todo se debe a que no se pueden hacer reformas en un país que se estima que debe avanzar en democracia si no se realizan antes los consensos necesarios con las partes. Esto ya lo habíamos comentado. Así es. A los maestros no les preguntaron sus pareceres, ni a los disidentes, ni a los escuálidos del Sindicato Nacional, que no tuvieron ni siquiera los arrestos necesarios para defender a su lideresa, la famosa novia de Chucky, el Bertel Gordillo, que sigue en el penal de Tepepan, ahí como
presa enferma, pero no se resolvió el problema de fondo. Al contrario, lo que se está viendo es que la Coordinadora Nacional está tratando de aprovechar el vacío caciquil que dejó el Gordillo para hacer a un lado al Sindicato Nacional y apoderarse del poder magisterial a nivel nacional. En el fondo es esto lo que está en pugna. No es cierto que esté preocupado por el censo, por las evaluaciones. Saben muy bien los maestros que este tipo de cosas se arreglan y se negocian como pretendían negociar la salida del Zócalo por 900.000 plazas. Más. Esto no es así. Yo creo que ya es el momento de ponerle un punto final a este diálogo al que se ha despreciado profundamente y comenzar a tomar ya medidas drásticas, que no tienen que ser necesariamente violentas. Es necesario que los líderes de la coordinadora exhiban cuáles son específicamente sus proyectos, qué es exactamente lo que demandan y rigurosamente exigirles que cumplan lo que acuerden, no que constantemente aprovechen la calle para extender sus coberturas y poner a toda la ciudadanía en un predicamento terrible, porque francamente el bloquear calles, bloquear carreteras, bloquear a todas las capitales de los estados de la República, pues es una forma que sirve nada más para ahondar la conflictiva nacional y para demostrar que nuestro país cada día está más cerca de la ingobernabilidad. Y por supuesto esto no es lo deseable ni para el gobierno de Peña, ni para la ciudadanía, ni para los propios autores de las marchas disidentes de maestros y demás. Anárquicos, que ahora se dicen anarcos, anarquistas, radicales, en fin, todos estos elementos que han salido como si salieron de la chistera de un mago y que han puesto al país en una especie de jaque, que no todavía es mate, pero estamos en jaque en diversos renglones de la vida nacional. Y lo más grave, bueno, no están hacia dónde ir. No hay luz al final del túnel. Es verdad. Eso es lo que nos está preocupando más. Es de verdad una burla lo que estamos viviendo entre todas las situaciones que se presentan en todos estos ámbitos en el país. Tenemos que tener los ojos y los oídos más abiertos. Maestro, le agradezco como siempre su análisis. Quisiera agregar brevemente, sí. Fíjate que me ha llegado un reporte en el sentido de cuáles son las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Ups. Y entre las 50 ciudades más peligrosas del mundo, hay 9 ciudades mexicanas. Y te voy a leer cuáles son. Así es. Más o menos que estás aquí. Acapulco, que está considerada la tercera ciudad más peligrosa del mundo. Está también Culiacán. Está Chihuahua. Está Tijuana. Está Ciudad Juárez, Torreón, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria y Cuernavaca. ¡Ja! Nada más y nada menos. 9 ciudades que en México están consideradas entre las 50 del mundo más peligrosas. Yo creo que hay que tomar cartas en el asunto, ¿no? Por supuesto, pues un llamado a las autoridades, al gobernador del estado de Morelos y a todos los gobernadores de todos estos estados y ciudades que están en alarma constante y en terrorismo constante, y de verdad la gente vivimos, ya no sabemos si salir o no salir, porque a veces no sabes si en tu casa también estás seguro. Es de verdad... Lo bueno para ti, amor, es que como estás todo el día ahí en el asunto del radio y en tus promociones culturales, tú lo sabes. Eso me ayuda a estar un poquito resguardada, y mucha gente también teme. Estamos muy cuestionados todos, de verdad estamos impresionados de cómo la gente no cree que la situación que se está viviendo engañosamente, porque el gobierno manifiesta pues su plan de seguridad de esa policía única, ¿no? Que realmente pues únicamente no está haciendo absolutamente nada. Entonces, pues bueno, nos iremos con esta idea de seguir manifestando las inconformidades para que la gente se una ante esta situación, maestro. Ojalá que sea así, porque a mí me gusta mucho que se hable de proyectos a favor de y se realicen los hechos.
Me gusta también que se hable de que se va a atacar la violencia generalizada con una policía eficaz, pero de nada sirve decirlo si no se pasa a la práctica, a los hechos, a la realidad. Y esto es lo que no está ocurriendo en ninguna parte del país. Hay demasiados proyectos, hay demasiadas estrategias, hay demasiados mandos castrenses, militares, civiles, pero no hay resultados. La ausencia de resultados es lo que tiene a la ciudadanía absolutamente crispada en este momento. Completamente temerosa, y bueno, pues seguiremos paso a paso, maestro, agradeciéndole como siempre cada uno de estos días que ha empezado a compartirnos este análisis tan importante que es para los mexicanos y para el mundo entero, conocer cómo se está viviendo esta situación realmente en México y poner, como usted dice, cartas en el asunto y hacerle un llamado importante a todos los gobernantes que se pongan a trabajar. Y a los amables amigos que escuchan, pedirles que no se olviden de enviarnos sus preguntas, de enviarnos sus inquietudes para que podamos, en la medida de nuestras posibilidades, darle respuesta. Gracias, amor, y nos escuchamos el próximo lunes. Con todo gusto, que tengan un excelente fin de semana, maestro, muchísimas gracias, le deseo que tenga un fin de semana extraordinario, que se la pase muy bien, hasta la próxima, nos vemos el lunes. Gracias, amor. Bueno, me despido, hasta luego a todos, amigos, muchas gracias por acompañarnos, esto fue Desafío.